necesito pasar unos avisos parroquiales, que están relacionados con el examen. No se los quiero dar ahora, pues se van a quedar enroscados toda la clase con eso. Así que les pido por favor que, si yo no me acuerdo, al final me hagan acordar, así les digo, les cuento un poco la modalidad y bueno, el día del horario ya lo saben, pero las modalidades del examen, ¿sí? ¿Me van a hacer acordar? Sí, yo me comprometo a hacer. ¿Sí? Bueno, Juliana, ¿me podés contar cuánta gente hay más o menos? Somos 31. Ah, bien, bien, bueno. Bueno, Lo que vamos te, a... lo que te tengo que pedir, Sí, decime. si podés terminar la clase antes de 4:30. Antes de 4:30. Bueno, avísame 5 minutos antes. Así Dale, voy buenísimo. redondeando. Justamente Dale, para porque hay usar... otra clase. Está bien. Justamente para usar estos 5 minutos y contarles un poco de la modalidad del examen, ¿sí? Dale, buenísimo. Yo tipo 4:15, por ahí te aviso, así ya tenés Dale, así voy tiempo para... redondeando y termino con eso. Buenísimo. Buenísimo, genial. ¿Tienen otra clase después? No, ellos no. No, hay otra Bueno. clase de la cuenta de Zoom. Ah, ok, ok, ok. Bueno, vamos rápidamente a repasar un poquito los puntos, pero no voy a desarrollar nuevamente lo que ya hablamos, por falta de tiempo, obviamente, pero sí ubicarlos un poquito. Estábamos con la bolilla de fuente de producción y de conocimiento del derecho penal. Hablamos de fuente de producción como el órgano legitimado para justamente crear la ley penal. Diferenciamos las situaciones, lo que es el derecho penal del derecho civil, donde rigen otros principios, y agotamos entonces y llegamos a la conclusión que el único órgano propiamente dicho para crear el derecho es el Congreso Federal cuando estamos hablando de las leyes del Código Penal y leyes especiales de derecho común que rigen para todo el país. Decíamos también que no es privativo del Estado federal, digamos, sancionar normas penales. Las provincias no delegaron todo ese poder represivo y se quedaron con algunas, digamos, potestades, como es sancionar los códigos procesales penales para cada provincia, y también, por ejemplo, lo vemos en las normas de carácter en los códigos de falta y de contravenciones, que también las provincias son autónomas para declarar. Eso por un lado, fuente de producción. Después fuimos de lleno a lo que se llama fuentes de conocimiento, dónde debe beber el intérprete para ver qué es lo que tiene que aplicar en forma obligatoria. Y decíamos que la fuente inmediata y obligatoria, la única, es la ley penal, ¿sí? Que después hay otras fuentes que ahora vamos a desarrollar, fuentes que son mediatas, no obligatorias, mediatas, no inmediatas. Estas fuentes, bueno, decíamos, desarrollábamos entonces los orígenes del principio de legalidad, desarrollábamos lo que es el enunciado formal del nullum crimen nulla pena sine lege penale, previa penal, es decir, no hay delito ni pena sin una ley previa penal, y de ahí tratábamos de desmenuzar lo que es no solo el enunciado formal, sino material, que esto es lo importante, el concepto material del principio de legalidad, que se ramifica en tres aspectos. Uno que debe ser ley, la ley debe ser como exigencia, ¿no es cierto? La ley debe ser previa, y con eso entonces estábamos descartando la irretroactividad de la ley penal, salvo los casos de ley penal más benigna, que están legislados en nuestro Código Penal, y a partir del año en el artículo 2 del Código Penal, y a partir del año 1994, con jerarquía constitucional, a través de los pactos y convenciones internacionales. También la ley debe ser escrita, y decíamos, ahora vamos a volver sobre el punto, porque la escritura es una garantía justamente que nos aleja de la aplicación de la costumbre y el derecho consuetudinario. No como aspectos negativos, sino porque eso puede abrir la ventana justamente a la aplicación de la analogía en el derecho penal que está absolutamente prohibida. Me refiero a la analogía contra la ley o la analogía supletoria. Ahora también vamos a volver
sobre eso. Y por último, el tercer aspecto material del principio de legalidad, repito, es la exigencia de que la ley, una exigencia hacia el legislador y también para el juez cuando administra justicia y resuelve el caso, es una exigencia que habla de la certeza que debe tener la ley. La ley debe ser exhaustiva, la ley debe ser el principio de certeza, ¿no? Lo más cierta, exhaustiva, precisa posible. Esto con las dificultades que traen. Ustedes piensen que el legislador tiene que pensar en los casos futuros y crea normas generales y abstractas para aplicar en casos concretos y puntuales. Entonces, digamos, lo que es la práctica legislativa no es sencilla, independientemente que a veces el legislador comete severos errores, y eso lo tienen que solucionar los jueces cuando realizan la tarea de la interpretación de la ley penal, que ahora vamos a volver. O cuando la ley, digamos, es totalmente contraria a una norma constitucional o convencional, debe el juez, como última ratio también, porque siempre rige el principio de prudencia, y hay que tratar de los jueces deben tratar de hacer una interpretación sistemática, compatibilizando con otras normas, pero cuando digamos, la contrariedad con el orden constitucional es flagrante, el juez no le queda otra posibilidad que declarar la inconstitucionalidad de esa ley. Es decir, si el legislador, digamos, por ejemplo, legislara sobre un tipo penal, dijese que caminar después de las 12 de la noche está prohibido, y vemos que eso viola el principio de legalidad en el sentido de reserva, porque no es un bien jurídico que afecte a terceros, entonces no se estaría violando el principio de lesividad, etc. El juez debería en ese caso, es un absurdo que estoy planteando, debería declarar la inconstitucionalidad de esa norma. Voy a poner un ejemplo que es discutible, pero hace unos años, en el fallo Arriola, la Corte de Nación declaró la inconstitucionalidad. Ustedes saben que el sistema de declaración de inconstitucionalidad es el caso concreto, no es difuso, sino que es para el caso concreto, y declaró la inconstitucionalidad del artículo 14, segunda parte de la ley de estupefacientes, la ley 23.737, que establece la tenencia ilegítima de estupefacientes para consumo personal. La Corte ahí interpretó que en un ámbito privado, como puede ser un departamento, una casa, era el caso, una poca cantidad de droga, una droga blanda, en ese caso se trataba de marihuana, quedaba dentro del ámbito de privacidad del ciudadano y que no afectaba a la salud pública como bien jurídico tutelado. Entonces declaró la inconstitucionalidad porque dijo que el legislador, en ese punto, había excedido, para el caso concreto, ¿no es cierto?, había excedido, digamos, las facultades que tiene y había violado la reserva de ley del artículo 19 de la Constitución Nacional, violando la privacidad de las personas. Es decir, que esa conducta en concreto era una de aquellas que están exentas de la autoridad de los magistrados, conforme dice nuestra Carta Magna. Para que tengan una idea, entonces, cómo el legislador puede a veces legislar sobre cuestiones que están muy en la cornisa, ¿no?, en el filo, y que son los jueces que tienen que interpretar en el caso concreto si se está afectando alguna garantía constitucional. Bien, entonces esos son, resumiendo, los tres aspectos materiales del principio de legalidad, como fuente de conocimiento del derecho penal. La ley como fuente inmediata y obligatoria de conocimiento del derecho penal. Después tenemos otras fuentes, que son mediatas, no son obligatorias, pero son importantes. Ya hicimos mención, por ejemplo, la costumbre es una fuente inmediata, y decíamos que, en principio, justamente la exigencia de que la ley debe ser escrita alejaba la costumbre como fuente del derecho penal, pero no en todos los casos hay que alejarla del todo. Quiero decir que en forma mediata, en forma indirecta, la costumbre a veces se utiliza como fuente de derecho penal, y poníamos como ejemplo la clase pasada del caso de pasear el perro, por ejemplo, que son actividades que no están legisladas, que no están reguladas, mejor dicho,
Y entonces el juez penal, cuando tiene un caso de delito imprudente, acaban de verlo con el doctor Arévalo, con delito culposo, los delitos culposos se llaman tipos abiertos, ustedes ya lo vienen estudiando. ¿Qué significa? Que es el juez que debe cerrar ese tipo penal a partir de una interpretación que tiene que hacer el juez. El juez va a interpretar y va a tener la tarea más o menos sencilla. Si hay una actividad que está reglamentada, la tarea va a ser más sencilla. ¿Por qué? Porque el juez va a comparar esa norma de cuidado que está reglamentada. Por ejemplo, el Código de Tránsito prohíbe circular con exceso de velocidad o pasarle el semáforo en rojo, entre otras reglas. Entonces el juez va a comparar, va a decir, bueno, la norma de cuidado en el caso concreto era detenerse ante el semáforo en rojo. ¿Qué hizo esta persona en el caso particular? Pasó el semáforo en rojo, embistió a una persona y le provocó lesiones graves, supongamos. Entonces, el juez va a comparar, va a cerrar el tipo penal de acuerdo a esa comparación entre la norma de cuidado, la norma debida de cuidado, y la acción, el comportamiento concreto que realizó la persona. Y entonces va a establecer, como ustedes saben, haciendo luego un juicio de determinación, a ver si le es imputable ese resultado, pero cerrando el tipo penal de acuerdo a esa reglamentación. Cuando el juez no tiene una reglamentación, por ejemplo, decíamos en la clase pasada, pasear un perro, o las personas que salen a cazar en un campo, no existen reglamentaciones concretas, ahí el juez la va a tener más difícil, ¿no? Porque justamente va a tener que echar mano de la costumbre como fuente inmediata de derecho penal. Y entonces, por ejemplo, en el tema de cómo se pasean los perros, sabemos que hay un uso y costumbre de tratar de evitar justamente que un perro pueda lesionar a una persona, y entonces hay que pasearla con correa, hay que tener el dominio del perro en todo momento, hay que ponerle bozal si es un perro bravo, de morder, etc. Y entonces vamos a tratar de evitar resultados lesivos para terceros. Fíjense entonces cómo el juez está echando mano de una costumbre, de un uso y costumbre que no está reglamentado, pero que es un uso de costumbre. Fíjense cómo entra entonces por la ventana una fuente que en principio estamos diciendo, no, en principio no es obligatoria, no es inmediata, pero sí en forma mediata a veces se aplica. ¿Lo entendieron? Asumo que sí. ¿Alguna pregunta hasta acá? Perfecto, entendido genial. Bien. Bueno, entonces la costumbre que se aplica es, esta se llama costumbre integrativa, y se descarta, integrativa porque complementa un elemento del tipo, o cierra un tipo penal, como en los casos de los delitos culposos. La costumbre que está prohibida es la que está en contra de la ley, se llama contra legem, costumbre contra legem, y también la supletoria, que es suple la ley. O está en contra de la ley, o suple la ley. En esos casos no está permitida, por ejemplo, que esté regulado concretamente y que en un uso y costumbre, y esto les voy a dar un ejemplo. En algunos países, o en algunas culturas, es bastante común que el hurto de algunos productos, de algunos elementos de un supermercado, un hipermercado, sea una práctica que hasta se la considere insignificante y en el límite con lo lícito, es decir, lo lícito y lo ilícito. Esa costumbre, fíjense, si una persona va a un supermercado y se guarda, no sé, cualquier tipo de producto y pasa por la caja sin pagarlo, es un hurto, ¿sí? En nuestro sistema penal, compromete el tipo penal del artículo 162, es decir, el delito de hurto. Imagínense si la costumbre fuera fuente de derecho penal y sería y en una cultura que no es la Argentina, pero supónganse que estuviese hasta bien visto, porque es uso y costumbre de llevarse algo. También pasa en los hoteles cuando las personas se llevan una toalla o un cenicero, etc. Y que ese uso y costumbre no puede contradecir la ley. La ley es concreta y dice que eso se llama hurto, es un tipo penal de hurto. Por eso está prohibido la costumbre contra legem. ¿Entienden cómo opera ahora? Y la costumbre supletoria. La única que se permite es la integrativa, que es la que le acabo de explicar, para los tipos abiertos o para completar un elemento del tipo penal. Vayamos entonces a la segunda fuente inmediata.
Me Sí, surge una duda con el carácter desetudo de las normas. sí, Generalmente las costumbres un poco las deroga tácitamente porque las vuelve de carácter desetudo. En ese sí. caso, el legislador, si es muy eminente la cuestión de que la ley ya no se usa, por ejemplo, no sé si es una contravención o qué es, por ejemplo, la cuestión de que las mujeres no podían ir al mismo lugar que los hombres, no recuerdo bien cuál era la disposición que hoy sigue vigente, que no se usa más, que entonces se tuvo, pero ¿cómo hace? Si tiene que fundamentar en base a la ley, ¿cómo fundamenta en Es costumbres? que esto un poco lo hablamos la clase pasada cuando yo puse el ejemplo, por ejemplo, de la pena de reclusión, que está tácitamente derogada. Eh, que una ley posterior, en realidad el uso y costumbre en la jurisprudencia fue dejando de lado esa norma por más que esté vigente. Si uno toma el Código Penal actualmente, en casi todos los tipos penales, los graves, está prevista la pena de reclusión. Sin embargo, la pena de reclusión, por uso y costumbre, fue dejándose de lado hasta que la ley, una ley posterior, tácitamente la derogó. A veces ocurre que la ley es expresa y deroga expresamente, y otras veces la derogación viene de vía jurisprudencial por un fallo como en el caso de la reclusión, de la Corte Suprema, que hizo una interpretación diciendo la ley de ejecución penal 24660, implícitamente, tácitamente, deroga la pena de reclusión. Entonces, a todos los efectos, por más que esté vigente en el Código Penal, no se está interpretando aplicar una pena de reclusión. No Y sé todas si las acciones responde. interpuestas bajo esa ley, supuestamente en desuso, no Sí. serían válidos la acción no sería tomada o válida o sería desestimada por el tribunal o por el juez, en este caso, Se va a interpretar ¿qué sería? con un criterio jurisprudencial que esa norma está bajo, digamos, ha sido dejada de lado por un uso de costumbre y que tácitamente está derogada. Esa es la interpretación que va a hacer la jurisprudencia. ¿Sí? Eh, por ejemplo, el delito, si uno ve, cuando estudien Penal 2, van a estudiar una sección del código que todavía está vigente, pero que ustedes ni la escuchan, ni en los diarios, ni en ningún lado, porque realmente no se usa, que es el delito de duelo. ¿Eh? Cometer un homicidio por duelo, que estaba a principio, digamos, a principios del siglo pasado, fines del anterior y principios del siglo pasado, se legisló en un código de 1921 porque en ese momento todavía había una reglamentación sobre el duelo y se consideraba que era un delito menor, pero, y vos fíjate que no vas a escuchar hablar está vigente todavía, no sé, si surge un nuevo código penal y seguramente se hace una sistemática de todas las normativas, seguramente todas estas normas que han caído, como vos decís, en todo, se van a derogar expresamente y vamos a tener un código más ordenado. Pero lo que ocurre es cuando tenemos códigos, leyes tan viejas, que se van interpretando y se van, digamos, declarando derogadas implícitamente si un legislador no se tomó el trabajo de hacerlo en forma expresa. ¿Me A mí seguís? la duda principalmente me surgió, por ejemplo, después de leer el fallo Nancy, Sí, Mentor, que es el apellido, el tema del 24, de la reclusión, sí, claro. uno de Bueno, reclusión, eso, uno de prisión preventiva. claro, Eso ya no justamente, tiene. Si yo mañana soy abogado, interpongo sí. una acción en base al 24, el juez seguramente que no me la tomaría como válida, me la deniegue, el reclamo. No, claro, es que va a aplicar. Ahora vamos a hablar de los fallos de la jurisprudencia y si los fallos son obligatorios para todos y con qué alcance. Lo que va a ocurrir es que si hay un criterio uniforme de los tribunales superiores, ahora un poco me voy a adelantar a lo que viene, pero si hay un criterio uniforme sobre un aspecto jurídico, de interpretación me refiero, después va a haber una cuestión que es práctica, que se llama economía procesal, es que si esto está resuelto por los tribunales superiores, no tiene sentido insistir con posturas personales. Ahora vamos a eso. Yo tengo Entonces, yo sí, tengo una pregunta de lo último. sí, sí. ¿Contra legem y suple legem tienen relación o son dos cosas Contra distintas? legem, no, contra legem y ley supletoria es lo que está prohibido aplicar la costumbre, porque está en contra de la ley o supliendo la ley. No se puede ni Ah, ir bien, contra la ley ni suplir a la ley. Lo que se y- permite es integrarla. ¿Cómo se integra? Se puede integrar, bien, como dijimos, completando un tipo abierto, cerrándolo,
como lo hace el juez penal cuando tiene un delito imprudente o culposo, y también en los casos cuando tenga que completar con un elemento del tipo, un uso y costumbre del derecho comercial, por ejemplo, en un delito de estafa por retención indebida. Entonces los plazos que tal vez no estén previstos, lo integra el juez penal, lo integra con los plazos, los usos y costumbres comerciales para cuando el contrato no establece una fecha. Bien. Esto es generalmente para evitar usar o sea, todo lo que es el principio de legalidad, que la ley tiene que ser Claro, previa, estricta. viola el principio de ley escrita. La ley, la Escrita. exigencia de que la ley sea escrita trata de evitar la aplicación de la costumbre. Porque de lo Claro. contrario, podría Pero uno la decir, costumbre a mire, veces termina. en mi pueblo se acostumbra a esto. Imagínense que cada uno venga Claro. con su costumbre de cada lugar, sería digamos, totalmente insegura la ley y no sería Pero, claro, previsible para nadie. ¿Sí? pero hay veces que la costumbre deroga la ley, digamos, porque ya es costumbre. Claro, está Deroga bien. la ley por falta de uso. Cuando Listo, se habla bien. de desuetudo es que la norma no se aplica, por algo no se aplica, tiene una respuesta cultural, sociológica, etc. Por algo no se Bien, aplica. Y llega un momento que no se aplica, ese por algo, en realidad el legislador debería salir con una ley posterior a derogarla. Pero cuando el claro, bien. legislador no lo hace, hay que buscar una solución, porque Ok, si culturalmente no se está aplicando es porque se interpreta jurídicamente que ya no va a eso. ok, muchas gracias. Pasa por una cuestión a veces de falta y ahora vamos a ver las leyes penales en blanco, de falta digamos, de labor legislativa, ¿sí? Ok, Trabajo gracias. legislativo. Bueno, vamos ahora entonces a otra fuente inmediata de conocimiento, que es la jurisprudencia. ¿Sí? Y me da pie su compañero con la pregunta anterior, porque como decíamos en la clase pasada, nosotros tenemos un sistema continental europeo escrito, ¿sí? Sistema que se contrapone con el sistema del common law, el sistema anglosajón, que tiene un sistema que, digamos, se alimenta de los precedentes. Cada fallo jurisprudencial, cada fallo en la jurisprudencia, va creando la ley para futuros casos. Como lo vemos en las películas norteamericanas o inglesas, en donde se cita, por ejemplo, el fallo X, Madison versus Arizona, que resolvió en 1800 y pico tal cuestión, que se aplica al caso, entonces se aplica el mismo criterio. Es un sistema distinto, son distintos sistemas, no vamos a decir son buenos o malos, tienen sus cosas a favor o en contra. Lo cierto es que nuestro sistema jurídico digamos, se deriva del continental europeo, escrito. Por eso se requiere la exigencia. Se presenta entonces la cuestión de si algunos fallos de órganos superiores, como por ejemplo las cámaras de apelaciones, o el Tribunal de Casación de cada provincia, o hasta la propia Suprema Corte de cada provincia y la Corte Federal, que es el último intérprete de la Constitución, ¿qué ocurre cuando resuelven casos, como tienen un criterio jurisprudencial, si ese criterio jurisprudencial es obligatorio o no para todos los órganos inferiores? Y aquí nos encontramos con una tensión, porque por un lado, justamente, cuando hablamos de ley como única fuente inmediata y que el juez está solamente sujeto a la ley para resolver, el juez solamente tiene que resolver de acuerdo a lo que dice la ley, no la costumbre, no la jurisprudencia, no la doctrina, no tiene obligación de escuchar la doctrina, ahora vamos a ver. Pero por un lado tenemos esa cuestión, ¿no? Constitucional, que el juez está sujeto solamente a la ley. Y por otro lado, la tensión es, por otro lado, la uniformidad en los criterios jurisprudenciales es muy importante. Es muy importante, es decir, interpretar que los órganos superiores, los órganos superiores, estamos hablando de tribunales colegiados de alzada, ¿no? Se dice, de superior, es decir, está el juez de primera instancia, los tribunales de primera instancia en la provincia de Buenos Aires, tribunales orales, los jueces correccionales, que son jueces de sentencia, de juicio. Frente a ellos, ante una resolución, se interponen recursos, algunos son recursos de apelación que resuelve la propia Cámara del Departamento Judicial, y en otros casos, por ejemplo, frente a los fallos de los tribunales orales, el recurso es el de casación ante la provincia de Buenos Aires, ante el Tribunal de Casación que está en La Plata, que es capital de la provincia de Buenos Aires, que hay un solo tribunal de casación,
con distintas salas que intervienen en todos los fallos en grado de apelación, digamos, de recurso en todo. Y después, como le decía, tenemos la Suprema Corte y la Corte Suprema a nivel federal. El tema es que hay normativa, escuchen bien, hay normativa, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, que reglamenta los fallos plenarios de las cámaras de apelaciones. Y también el Tribunal de Casación de la provincia de Buenos Aires, que está en La Plata, tiene un reglamento interno que reglamenta cuando se empiezan a discutir entre las distintas salas de ese órgano superior un criterio jurídico, esa normativa resuelve que debe unificarse el criterio a través de fallos plenarios. Plenario viene de pleno, es decir, Eso todos está los en el jueces... artículo 37 del Sí, Código de la Provincia de Buenos sí, Aires, en caso civil, pero bueno, que se aplica generalmente también. sí, claro, claro. En, Es una ley para toda la provincia. ¿Sí? El en fallo penal, plenario de la Cámara Civil o de la Cámara Penal, no importa. esa era mi duda, si en penal tienen el mismo Sí, entendimiento de los temas, porque yo no, claro. Bueno, en civil, pero en justamente, yo ahora penal no he voy a leído tanto. trazar una línea, por esto, ¿no? Porque como arrancamos la clase pasada, el ámbito penal es un ámbito público, de orden público, entonces rigen otros valores y otras cuestiones. Pero la ley madre, digamos, que organiza los fallos plenarios, aplica para los dos ámbitos. El tema es, lo que se discute acá entonces, es si esos fallos plenarios son obligatorios, porque esas normas, esa normativa, dice que sí, que son obligatorios para los jueces inferiores. Ejemplo, si un juez de primera instancia resuelve X, ¿sí? Eso que resuelve, mejor dicho, debería estar en línea, debería respetar el criterio, si hay un fallo plenario sobre ese punto, sobre ese caso, sobre ese criterio jurídico, debería respetar el fallo plenario. Algunos, como por ejemplo un autor que se llama García Vitor, escribió sobre la inconstitucionalidad de los fallos plenarios, de la obligatoriedad de los fallos plenarios, porque justamente el juez está solamente sujeto a la ley, y hay la Convención Americana de Derechos Humanos establece la garantía para todo ciudadano de ser escuchado por un juez escuchado y que le resuelva la situación, un juez imparcial e independiente. Entonces, esa interpretación nos llevaría a que si hay otros jueces que le obligan a ese juez inferior a resolver, se estaría violando la independencia y objetividad de ese juez. Entonces ahí está el reparo o la cuestión constitucional que algunos plantean. Vamos a volver sobre esto, si alguno se perdió. Repito, si por un lado, de acuerdo al principio de legalidad, el juez solamente está sujeto a la ley como fuente inmediata y obligatoria, por otro lado me aparece la jurisprudencia en estos fallos plenarios que sería obligatoria para ese juez, entonces parece que hay una contradicción. Esa contradicción sería, se está violando el principio de legalidad, se está violando el principio de independencia de los jueces de acuerdo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La cuestión, esos son términos teóricos, que es correcto el planteo, la cuestión creo que, y así lo entiende la doctrina de la jurisprudencia, se soluciona, digamos, con un principio que ya lo adelanté, que es el principio de economía procesal. Para estos casos se aplica el principio de economía procesal, ¿por qué? Porque se dice, bueno, mire, hay un criterio acá de un órgano superior. Si el órgano inferior piensa distinto, de todas formas, resuelva como resuelva, por una cuestión de economía procesal, debe dejar a salvo su criterio y resolver de acuerdo a lo que dice el órgano superior en el fallo plenario. Porque de lo contrario, con el sistema recursivo que tenemos, obligaría, imagínense que el juez inferior resuelve distinto el fallo plenario, obligaría a la contraparte a que interponga un recurso de apelación o de casación y que el tribunal de apelación o de casación mantenga su recurso revocando la sentencia. Entonces, se estaría violando el principio de economía procesal, con lo cual no tendría sentido. Ahora, existen dos excepciones para esto, donde el juez podría insistir con su criterio personal pese a la economía procesal. Una es la objeción de conciencia. La objeción de conciencia tiene que ver con justamente temas que al juez sensible, un tema sensible, como por ejemplo pensar que
la tenencia para consumo personal sí, es delito de todas formas, por más que la Corte haya dicho que en ciertos ámbitos, en ciertos casos, como decíamos hoy en el caso Arriola, es inconstitucional, y entonces el juez podría invocar objeción de conciencia y resolver de acuerdo a sus convicciones. El segundo caso, salvando su criterio y insistiendo con su criterio personal. Y el segundo caso es el caso en que el juez piense que el órgano superior, sea cual fuere, en ese fallo plenario, está equivocado. Y al está equivocado porque es inconstitucional lo que está resolviendo, entonces debería resolver con nuevos argumentos para tratar de convencer a esos jueces superiores para que cambien ese fallo plenario. En esos dos casos, entonces, se autorizaría que, pese al principio de economía procesal, el juez resuelva de acuerdo a su criterio. ¿Se entendió? Toda la problemática de los fallos plenarios y la obligatoriedad de los fallos plenarios, ¿sí o no? Sí, 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 entonces, en el único, digamos, circunstancia en los que el juez se tiene que atener a lo que dice la ley nada más son estas dos excepciones. Después sí o sí tiene que seguir lo que dice en un tribunal superior. A ver, el principio general es que el juez solamente está sujeto a la ley. ¿Qué ocurre con los fallos de los plenarios, de los tribunales superiores? El juez puede resolver acatando el criterio del superior por una cuestión de economía procesal y dejar a salvo su criterio. Eso es lo que puede hacer. Si quiere correrse del principio de economía procesal, lo puede hacer con dos argumentos, invocando objeción de conciencia o invocando normativa superior, es decir, que se estaría violando con ese fallo plenario, según su entender y fundadamente, se estaría violando alguna norma constitucional. ¿Se entiende? Se termina resolviendo, solucionando por una cuestión práctica. La economía que rige aún en los casos en que no haya fallos plenarios. Imagínense, yo soy juez de primera instancia y sé que mi órgano superior tiene tal criterio frente a tal caso. Olvidémonos que es un fallo plenario. Si yo sé que el juez superior, lo que voy a hacer, si yo mantengo mi criterio, obligo a la parte que perjudiqué con la resolución a que interponga un recurso, y con eso solo va a provocar que revoque mi resolución. No tiene sentido. Es una cuestión práctica de economía procesal. Pero profesor, en todo caso, ahora pensando un poco en el juez de primera instancia, si una de las partes se ve damnificada porque él no fallece, por ejemplo, Sí. en un caso penal, no conceder, yo sé que mi superior, mi tribunal de alzada, la Cámara me va a dar que, por ejemplo, la cuestión de la excarcelación. Yo pido en un proceso para que esté en libertad porque no hay fundamento para la prisión preventiva. No se Sí. puede, no hay entorpecimiento de la causa. Pero yo sé que si le doy ese instituto que establece el Código Procesal Penal, sé que Sí. puedo suponer, o creo yo, que pueden surgir otras cuestiones aparentes. Yo las argumento y es válido, y el juez puede hacerlo. Sí, pero hay que argumentar, está bien, pero hay que argumentarlo siempre con la idea de cambiar, no una simple diferencia de opiniones de criterios jurídicos con el superior, sino mostrarle al superior que el criterio jurídico que está aplicando va en contra de una norma constitucional. Claro. Entonces ahí sí, yo invoco una cuestión federal, digamos, constitucional, y ahí sí puedo insistirle al superior para que cambie el fallo. Pero si, por ejemplo, violentase la 27, ¿cómo se llama el nombre? La ley de las víctimas, la 27.372. Todo lo que tenga que ver con una garantía constitucional, esté ¿Es válida en la también? Constitución o en una convención, yo lo puedo discutir como fundamento constitucional y podría querer torcer el brazo al plenario, ¿sí? Y el plenario me va a dar la razón o no, y habrá otro recurso luego. Eso va a depender de la parte que se vio damnificada con el criterio jurisprudencial X, ¿sí? Bien. Es O un sea, tema para uno seguir puede fallar lo que desarrollando. quiere. Es un tema muy discutible y para seguir desarrollándolo. Lo importante es que ustedes tengan claro cuál es la regla general y cuáles son las excepciones y cómo se salva esto de la obligatoriedad de los fallos plenarios, ¿sí? Sigamos con la doctrina. Decíamos que la doctrina también es una fuente mediata, seguimos aclarando, mediata, no obligatoria, de derecho penal, pero lo que quiero que les quede claro es que no resulta vinculante ni para el legislador ni para los jueces.
Lo que ocurre es que alguna doctrina es tan solvente, digamos, tan importante, que influye indirectamente en las decisiones tanto de los legisladores como de los jueces. A veces los jueces justamente invocan, citan esa doctrina para fallar, para interpretar la ley penal y fallar en sus resoluciones. Entonces, ¿es importante la doctrina? Claro que es importante, pero quiero que les quede claro que es una fuente inmediata, no obligatoria, y que no es vinculante ni para el legislador ni para el juez que debe aplicar el derecho. Esas son, digamos, las tres fuentes mediatas, no obligatorias, con algunas particularidades. Ahora vamos a tocar rápidamente un tema que se llama fuentes informales, que es, digamos, una interpretación que hacen sobre todo autores como Zaffaroni, Alagia y Slokar, donde hacen la aclaración que no nos podemos quedar, cuando hablamos de derecho penal y de saber penal en conjunto, no nos podemos quedar con esta clasificación, digamos que para ellos es una clasificación que queda corta. ¿Por qué? Porque en realidad esta clasificación de ley, de fuentes inmediatas e inmediatas, directas o indirectas, hace mención sobre todo a las leyes penales manifiestas, las leyes penales manifiestas, las que están expresamente previstas y que obviamente tienen un carácter punitivo, que están previstas en base al principio de legalidad. Esta doctrina lo que sostiene es que existen otras fuentes informales, que se las llama leyes penales latentes, leyes penales eventuales, que por afuera de lo que se llaman fuentes formales, por eso son informales, tienen un contenido punitivo, aun cuando sea justamente latente o eventual. Pensemos, por ejemplo, en la normativa que aparentemente no tiene carácter punitivo, pero sí en la práctica, en la aplicación, muchas veces lo tiene, por ejemplo, cuestiones asistenciales o reglamentaciones sobre la salud, sobre los jóvenes, los niños o sobre los ancianos. Son todas leyes que pueden no ser manifiestamente punitivas, pero desde su discurso y de su contenido, en definitiva, con otro nombre, tienen consecuencias jurídicas de carácter punitivo. Entonces, estos autores, y me parece bien que tomemos nota de esto, no nos quedemos con una clasificación simplista del asunto y tengamos en cuenta que hay, digamos, cualquier saber, cualquier ciencia no se puede agotar en sí mismo. Por eso habla también de la interdisciplinariedad con otras disciplinas y del carácter secante y otras cuestiones que al que le interese desarrollar más, por supuesto, puede ir a esa doctrina para ver bien de qué se trata. Pero quiero que por lo menos quede claro este punto, que la cátedra comparte, que no podemos agotar, digamos, el derecho penal en las leyes penales manifiestas, sino que el derecho penal como saber penal incluye también otra normativa, digamos, que con otros discursos o sin reglas expresas, sanciones expresas, en definitiva terminan aplicando con otros nombres sanciones jurídico-penales. Profesor. Pensemos en un anciano, pensemos en el derecho psiquiátrico, en donde muchas veces se termina encerrando una persona bajo el argumento o la excusa de tutelarla. Muchas veces de alguna manera se le está imponiendo una pena a esa persona privativa de la libertad con otro nombre, que no es pena de prisión, pero digamos, se la está encerrando, ¿sí? Entonces, ese tipo de cuestiones no podemos perderla de vista. Cuando habla de cuestiones asistenciales, ¿es a lo que se acaba de referir? Sí, por ejemplo. Asistenciales de menores, de ancianos. Sí, claro. Ese tipo de cuestiones. Y eso es penado porque aquellas personas no estarían siendo plenas en el derecho de, no sé, de la libre circulación y demás. ¿A eso se refiere? Entiendo la duda. No estoy haciendo referencia a medidas de seguridad postdelictuales como se aplican y están previstas normativamente
para los casos de declaración de inimputabilidad. Cuando una persona se Bien. declara inimputable, el juez puede, ¿sí? Cada vez está más discutido si es el juez penal o el juez civil, puede disponer una medida de seguridad cuando la persona, de acuerdo a los informes médicos, esa persona es peligrosa para sí o para terceros, puede disponer una medida postdelictual, es decir, una vez declarada la inimputabilidad, en el peor de los casos, de encierro, Bien. con internación obligatoria, porque es peligroso para sí o para terceros. Pero nos estamos refiriendo a otras cuestiones que no tienen que ver directamente con la imputación de un delito, sino a personas que, so pretexto de la asistencia, so pretexto de la asistencia estatal, muchas veces terminan recibiendo como una sanción jurídica que no pareciera tener, digamos, contenido punitivo, pero en la práctica lo tiene. Que son muy, muy parecidas a lo que es, por eso puse el ejemplo de una persona insana, sin haber cometido ningún delito, que termina quedando encerrada por una orden judicial, incluso, por un juicio de insanía, etc. Y pareciera que no tuviese contenido punitivo, pero en definitiva el Estado está tomando la decisión de encerrar a una persona. Entonces, bien. ojo con ese tipo de cuestiones, o el fin tutelar en los menores, en los ancianos, etc., que, o por ejemplo, una persona en un geriátrico, no hay persona que se haga cargo, etc. Son todas cuestiones que rozan, están muy en el límite y que hay que prestar atención. Es lo que señala esta doctrina y que hay que tomarlo en cuenta. Ok, gracias. Bueno, no, de nada. Vayamos entonces ahora a otras cuestiones. Hay mucho para hablar todavía, no los quiero marear, pero quiero tocar 2 o 3 puntos más. Y después hablar un poquito, si queda tiempo, de la discusión entre causalismo y finalismo, que sé que los tiene ahí un poco preocupados, y algunas vertientes funcionalistas para tener un poco más de refuerzo de lo que estuvo hablando el doctor Ricker en su momento. Bueno, vamos Una pregunta, ¿las leyes Sí. eventuales, latentes y eventuales, se pueden relacionar también en algunos aspectos con conocimientos por ahí no tanto del derecho penal, como había dice Zaffaroni, de tajantes y secantes y tangentes? ¿Tiene algún tipo Sí. que ver en ese sentido, me parece? Bastante. Claro, lo que sostienen estos autores es que sostienen la interdisciplinaridad y lo que dicen que los saberes no se pueden agotar en sí mismos y que en definitiva estas clasificaciones tan rígidas de fuente inmediata y no mediata, etcétera, a veces dejan afuera cuestiones que con un tema de etiquetas quedan afuera, pero en definitiva cuando uno hace un análisis material del contenido de ese tipo de decisiones que alguien las toma, terminan teniendo, digamos, una connotación punitiva también, ¿sí? Entonces no podemos olvidar esas cuestiones, porque si no pareciera que, bueno, so pretexto de que lo estoy cuidando al anciano, o so pretexto de que lo estoy cuidando al adolescente o al menor de edad, en definitiva estoy imponiendo una sanción jurídica que tiene digamos, mucha similitud con lo que es una pena, que todos la conocemos como la pena de prisión. Entonces, cuidado con eso, es decir, es un llamado de atención para no olvidarnos que los saberes se entrecruzan y que hay que interpretarlos en ese sentido. A eso se hace referencia. Hoy en día en pandemia, el 205 es claramente... Ahora vamos a hablar de eso. Ahora vamos a hablar de eso. Ahora lo vas a hablar. Sí, ahora vamos a hablar de eso. Por eso, quiero como trampolín enseñarles, o tratar de enseñarles una cuestión que hace a la estructura, a la naturaleza de la norma penal y a la estructura de la ley. Me tengo que meter ahí para después para que puedan entender mejor lo que es una ley penal en blanco, y ahora vamos al tema del ejemplo, que nunca mejor, en este caso, de la norma de aislamiento y toda esta normativa, que en definitiva es una ley penal en blanco. Cuando hablamos de la naturaleza de la norma, hay mucho por hablar, pero quiero ir bien al foco, quiero enfocar bien. Cuando se analiza la estructura de la ley penal, a diferencia de otras leyes, la estructura de la ley penal se puede dividir en 2 partes. Por una parte, cualquier norma penal. Por una parte vamos a tener lo que se llama precepto o descripción de la conducta. Se entiende más, precepto es una noción más alemana, pero bueno, en la doctrina la van a leer así también, por eso se los menciono. Por un lado entonces tenemos la descripción de la conducta, y por otro lado tenemos
la sanción, la consecuencia jurídica, es decir, la sanción jurídica cuando ocurre algo con esa descripción de la conducta. Un autor alemán, que hace un siglo y medio, habló de Binding, el apellido Binding, con B larga, Binding, habló de la diferencia cuando analizaba la estructura de la ley penal, habló de diferenciar entre lo que es la norma y la ley. Él lo que decía es que es falso cuando se dice que el que hace lo que describe la ley viola o sea, se viola la ley cuando se hace lo que dice el Código Penal, o cuando se hace lo que dice el Código Penal. Y justamente este autor lo que dice es que es todo lo contrario, y por eso se diferencia en esta estructura lo que es norma de lo que es ley. La norma es lo que está implícito en la descripción de la conducta. Y entonces lo que se viola, no es la ley penal, sino la norma que está implícita en la ley. Parece un juego de palabras, pero vamos a ponerlo en un ejemplo y van a ver que es un poco más claro. Por ejemplo, en el tipo penal de homicidio, artículo 79 del Código Penal, homicidio doloso, la ley establece el que matare a otro tendrá una pena de 8 a 25 años de prisión, o reclusión. Fíjense que ahí todavía está la reclusión. Una norma que aparentemente, o sea, de un tipo penal aparentemente sencillo, tiene su ribete, por supuesto, concepto de muerte, concepto de persona, y ahí nos mezclamos de cuándo una persona está muerta, cuándo una persona es tal, y deja de ser un proyecto, porque si no estamos hablando de un delito distinto que es el aborto, pero todas esas cuestiones las vamos a dejar para penal 2, ¿sí? Lo cierto es que el que matare a otro tendrá una pena de tanto a tanto. El que matare a otro es la descripción de la conducta. Para cometer un homicidio hay que matar a otra persona. Y la consecuencia jurídica es una pena de 8 a 25 años de prisión o reclusión. Ahí tenemos entonces un ejemplo, cualquier tipo penal, de cómo se divide, cómo es la estructura de una ley penal. Ahora, fíjense que para cometer el delito de homicidio, en este caso, hay que hacer lo que dice la descripción de la norma. ¿Qué hay que hacer? Matar a otro. La ley dice, el que matare a otro tendrá una pena X. Bueno, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer caso a lo que dice la descripción de la conducta. Entonces, no se está violando, dice Binding, la ley penal. Lo que se está violando es una norma que está implícita en la ley penal, que está implícita en esa descripción de la conducta. En este caso, en este ejemplo, es no matarás. Es como, la norma perdón, implícita. esto es como como lo que escribe Kelsen dentro de los elementos fundamentales de la norma, como el acto antijurídico y el deber jurídico, ¿no? Como que el deber jurídico es el derivado del acto antijurídico. Pero lo que quiero que les quede claro es que en cualquier estructura de la ley penal tenemos dos partes. Una que es la descripción de la conducta y la otra es, aún incluso en los tipos omisivos, donde también se describe la conducta, y ustedes saben que los tipos omisivos tienen que ser circunstanciados a rajatabla, porque de lo contrario se puede violar el principio de legalidad. Entonces, ¿por qué? Porque la ley no va a ser cierta, no va a ser lo más exhaustiva y precisa posible. Entonces, toda norma, toda ley penal tiene una descripción de la conducta lo más precisa posible para respetar el principio de legalidad. Y tiene una consecuencia jurídica, que en este caso es la pena privativa de la libertad. En otros casos hay otro tipo de pena, como puede ser de multa, de inhabilitación. Estamos poniendo el ejemplo más grave que la pena privativa de la libertad, la prisión. Entonces Binding dice, ojo, aquí hay dos cuestiones, hay que separar lo que es la norma de la ley. La norma está implícita y lo que se viola es la norma. Pero para cumplir con el tipo penal, hay que hacer lo que dice la descripción de la conducta, es decir, hay que matar a una persona para poder, digamos, encuadrar la conducta en el tipo penal, y lo que se está violando no es la ley, sino la norma que está implícita en la ley. ¿Se entendió? Esto que parece un juego de palabras es importante, o después lo vamos a estudiar más adelante. Esta es una teoría dualista, ¿sí? Donde se separa la tipicidad de la antijuricidad. La tipicidad de la antijuricidad. Hay una teoría monista, o lo van a escuchar nombrar por ahí, de los elementos negativos del tipo, que no quiero entrar porque es bastante específico y no terminamos más en esta etapa, alcanza con mencionarlo entonces, que totaliza, digamos, la ilicitud, dice que
el tipo penal es un tipo global que incluye también la antijuricidad. Y eso tiene todas unas consecuencias en la interpretación de la teoría del delito. Sobre todo cuando analizamos las causales de justificación, que la vamos a ver en la segunda parte. Y además, esto Perdón, profesor, está me quedó una- relacionado... Porque habíamos ¿Cómo? nombrado en otra parte de la materia el tema de lo conglobante, cuando hablaba de Zaffaroni, de que tenía algunos aspectos de la antijuricidad. Sí. ¿Tiene que ver con esas posturas también con la monista y la dualista en el hecho del análisis? No. A ver, teorías Otra cosa. monista y dualista vas a tener en todas las ramas jurídicas siempre... En todas. Sí, Bien. esto hace hincapié en que justamente la teoría de las normas de Binding, lo que dicen, bueno, acá hay que separar lo que es la tipicidad de la antijuricidad. Y la monista va a decir, no, acá es solamente lo que se tiene en cuenta es la tipicidad. La antijuricidad es un elemento negativo del tipo. Si concurre una causa de justificación, no hay tipo. Pero en realidad siempre lo que se consideró es la tipicidad. La antijuricidad está de adorno, de alguna manera. ¿Sí? Y esto tiene consecuencias, después lo vamos a hablar, pero en cuestiones de error de tipo, de error de prohibición, ese tipo de interpretaciones, de acuerdo a qué postura monista o dualista uno tenga, va a ir para acá o para allá. Por eso es importante un poco y se las menciono. Después vamos a desarrollar. ¿La cátedra suscribe al monismo o al dualismo? Al dualismo. Al dualismo. Al dualismo. De diferencia lo que es la tipicidad de la antijuricidad. Perfecto. Y también a raíz de la estructura de la ley, también dio pie a que se elaborara toda una cuestión, se los menciono porque no quiero dejarlos a pie, que lean los manuales y digan, esto no se habló. Simplemente como disparadores para después seguir completando, ¿no? Porque van a ver que la segunda parte de la materia está estrictamente relacionada con toda la primera parte. Por eso el que aprueba, entre comillas, de casualidad la primera parte, la segunda va a tener que seguir estudiando, porque no es que listo, no son compartimientos estancos, son absolutamente relacionados todos los temas. Les decía que esta estructura de la norma también disparó una discusión sobre quiénes son los destinatarios de las normas. Las normas se dirigen a los ciudadanos, a los individuos, o se dirigen a los jueces que deben aplicar el derecho. Y se hizo toda una discusión sobre ese tema. Y también hubo los que dijeron que no se dirigen solamente a los ciudadanos, o se dirigen solamente a los jueces que tienen que aplicar el derecho. Una postura, por ejemplo, realista que toma Zaffaroni y Alagies Lócar es, desde el realismo jurídico, dice, bueno, en definitiva, es una discusión que no tiene demasiado sentido, porque cuando estamos hablando del momento político, las normas se dirigirían a todos los ciudadanos, y cuando estamos hablando del momento jurídico, se dirigen a los jueces que tienen que aplicar el derecho. Lo que pasa es que la discusión no es tan inocente, ¿por qué? Porque tiene que ver con qué exigencia le vamos a tomar a cualquier ciudadano en términos de qué es lo que tiene que conocer para poder imputarle un delito, desde el punto de vista de la antijuricidad. Es decir, la persona tiene que conocer que la acción es típica, que la acción es típica antijurídica, o que la acción es típica antijurídica culpable. Es decir, ¿qué grado de exigencia de conocimiento se le va a exigir al ciudadano? Y esto va a depender si la norma va dirigida a él o si va dirigida a los jueces. ¿Se entiende? ¿Y qué hacemos, por ejemplo, con los inimputables? Si, bueno, el inimputable no tiene capacidad de culpabilidad, entonces la norma no va dirigida a él y todas esas cuestiones. Repito, se los digo como, no para embarullarlos, no para confundirlos, sino para que vean que hay temas que se van a seguir discutiendo en la segunda parte. Y este tema de la estructura de la ley, para eso lo usé como trampolín, tiene que ver con las leyes penales en blanco. Conceptualmente, más allá de lo que lean los manuales, la ley penal en blanco tiene que ver, primero, el motivo. El motivo es, sobre todo, para algunos temas específicos como los delitos económicos, ecológicos, la salud pública, en donde se van cambiando, se van variando las circunstancias y pareciera que el legislador no llega a legislar porque las situaciones son tan, variables en la realidad, que entonces, por una cuestión práctica, se dictan leyes penales en blanco. ¿Qué es una ley penal en blanco? Bueno, es una remisión, como un poco el nombre lo dice, es un cheque en blanco, una remisión en blanco a otra norma. Es decir, la norma no se completa y está huérfana justamente de la descripción de la conducta. En una ley penal en blanco,
Lo que está completo en esta división de la estructura de la ley, por eso quería que les quedara grabado a fuego la estructura de la ley que se divide en dos, en la descripción de la conducta y en la sanción jurídica. Lo que está completo en una ley penal en blanco es nada menos que la descripción de la conducta. Ese cheque en blanco, esa digamos, remisión en blanco, es a otra norma, pero nada menos que en relación a la descripción de la conducta. De ahí que se plantea la inconstitucionalidad y que toda la doctrina de jurisprudencia la mire de costado a las leyes penales en blanco. ¿Por qué? Porque abren la ventana a la analogía y abren la ventana a la irretroactividad de la ley. Entonces puede traer problemas constitucionales serios. Ese es el kit de todo el tema. Ahora, hay leyes en blanco y leyes en blanco. Hay una clasificación que habla de la ley penal en blanco propia, que es justamente la que remite a otra norma, pero que es emanada de un órgano que no es el natural que debe legislar. Por ejemplo, el ejemplo es justamente lo que estamos viviendo, que es la ley penal en blanco, que es el artículo 205, también el ejemplo es el artículo 206, donde se remite a normas de que el órgano encargado de dictarlas es el Poder Ejecutivo. Y ahí es donde tenemos un grave problema, que es justamente la violación al principio de legalidad como fuente, como decíamos, fuente de producción, ¿no es cierto? No se respeta la división de poderes. Si es el Poder Ejecutivo que está legislando en materia penal, nada menos, que constitucionalmente sabemos que está prohibido, todo lo que dijimos en la primera clase, al principio, de fuente de producción, que es solamente el órgano encargado, legitimado, etcétera, con la ley penal en blanco se violaría. Ellos dan las leyes penales propias. Las leyes penales impropias se remite, pero a otro órgano, por ejemplo, al legislador federal, pero en materia civil, con una norma de carácter civil de fondo, pero como, digamos, emana de un órgano que está equiparado al órgano federal, no habría problema en ese caso. El problema es la violación a la división de poderes. ¿Sí? ¿No sería una clara inconstitucionalidad marcada el hecho de que un decreto del Ministerio Público, del Ministerio de Salud de la Nación establezca los parámetros los cuales va a ser factible o no el hecho de la aplicación del 205? Para mí, claro, ese es el punto. Pero en mi opinión personal, ojo. No, está bien, es que es todo discutido, digamos, se termina salvando la cuestión constitucional de acuerdo a criterios como, por ejemplo, los que estableció el Tribunal Constitucional Español, ya en el año 1990, hace 20 años, donde decía, bueno, a ver, una ley penal en blanco, vamos a poner un límite, que la descripción de la conducta, el núcleo básico de la conducta tiene que estar ya en la ley penal en blanco. Y la derivación tiene que ser una derivación, en todo caso, de detalle, de reglamentación. Pero el núcleo básico de la conducta debe estar en la ley penal en blanco para que sea esta constitucional. Y un poco por ahí van las cosas, ¿no? Fijémonos, para ser bien actuales, a partir de los decretos de necesidad de urgencia de marzo de este año y los que se fueron, digamos, sancionando, me refiero al 260 y 297/20 del Poder Ejecutivo, se estableció el tema de, a partir de la pandemia, el aislamiento social preventivo y obligatorio, el famoso ASPO, todo ello para salvaguardar la salud pública y para evitar la propagación del virus COVID-19. Esto encaja perfectamente en el artículo 205 del Código Penal, que establece que será reprimido con prisión de 6 meses a 2 años, fíjense que la sanción está expresamente prevista, será reprimido con prisión de 6 meses a 2 años, el que violare las medidas previstas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia. Repito, será reprimido con prisión de 6 meses a 2 años el que violare las medidas previstas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia. Esa remisión en blanco a las autoridades competentes, que son las encargadas de establecer cuáles son las reglas para evitar e impedir la introducción o propagación de una epidemia,
es lo que se cuestiona y es lo que trae la problemática que les estoy planteando. Justamente es otro órgano distinto al legislativo, está de alguna manera legislando, está sancionando, digamos, parte de la conducta. Lo que ocurre es que el 205 hace una remisión, digamos, que hay que interpretarla en el contexto con un criterio sistemático. Lo que hay que evitar justamente es que haya una remisión en blanco total. Una remisión en blanco total sería, tendrá una pena de tanto a tanto el que hiciera lo que la autoridad administrativa se le ocurra. ¿Se entiende? Sin circunscribir, sin apuntalar el núcleo básico de la conducta, porque ahí sí se le está dando, digamos, una carta en blanco al Poder Ejecutivo para que haga un tipo penal como se le ocurra. En cambio, en estos casos se salva la constitucionalidad de esta ley penal en blanco con este criterio del Tribunal Superior español, que también se copia en la Argentina. Decir, bueno, el núcleo básico de la conducta en un contexto, es decir, no es que se va a poder hacer lo que sea, supongamos, una barbaridad, que diga, bueno, no sé, para cuidar que no haya introducción o propagación de una epidemia, las personas no van a salir de sus casas ni siquiera para comprar alimentos y necesidades básicas, supongamos. Eso sería totalmente salir de lo que es la descripción de una conducta. Y realmente permitir al Ejecutivo que sancione un tipo penal cuando no está autorizado por el principio de división de poderes. Es un tema muy discutido, pero para que ustedes tengan una buena noción de lo que es una ley penal en blanco, también, por ejemplo, hace años se viene permitiendo una ley penal en blanco que es lo que se considera estupefaciente. La ley de drogas, la ley de estupefacientes, determina la tenencia, la comercialización, etc., pero lo que es estupefaciente es algo variable. Es decir, mañana se inventa una nueva droga sintética que se anota en una lista prohibida, de prohibición del concepto de droga, y entonces tenemos una ley penal en blanco ahí que está remitiendo a lo que las autoridades determinen lo que es el concepto de estupefaciente. ¿Me siguen? Entonces, a veces sí son inevitables estas leyes penales en blanco, no porque el legislador no llegue a sancionar lo que tiene que sancionar, sino porque justamente el contenido es tan variable que no se puede ir sancionando un tipo penal por cada concepto de estupefaciente nuevo que vaya surgiendo. ¿Se entendió? Yo puedo ser únicamente penado, por ejemplo, yo el día de mañana se me ocurre vendernos un pegamento para que gente se drogue. Ese pegamento no está estipulado típicamente como un delito a la venta, porque no es un delito, no es No es una... droga, por ejemplo. Yo no No es puedo ser penado, estupefaciente. claro, no es un estupefaciente. Yo no puedo ser penado si lo vendo por ahí de junio de este año y las autoridades competentes lo ponen como estupefaciente, lo denominan Claro, ahí dentro. va a regir, que vimos la clase pasada, el No, es retroactivo, no existe, no principio de camina. legalidad, que te va a cubrir con irretroactividad de la ley y con el principio de prohibición de analogía, acordate. Ahí vas a estar cubierto con los dos principios. Y si yo iniciara la acción, por eso lo digo, eso lo tenía clarísimo. Pero lo que quiero decir es si yo empiezo a venderlo en junio, sin que fuera coso, y yo en agosto lo coso, yo lo vendo en septiembre, también me van a poder hacer. Yo ya tenía que tener, ahí sí. Por más que la acción inició antes, la venta. Si fuera Vamos a... Sí, te entiendo. Sí, sí, es correcto. Vamos un poco a hablar de interpretación de la ley penal. Ya creo que algo tocamos estos temas. Hay clasificaciones, no voy a venir a repetir las clasificaciones, pero es importante que ustedes tengan en cuenta los métodos de interpretación. ¿Por qué? Porque es una serie de pautas dogmáticas, doctrinarias, que son exigibles para interpretar la ley. Primero, la ley, a diferencia de lo que se sostenía digamos, en la antigüedad, y no tanto en la antigüedad, sino incluso en la época de la Revolución Francesa, el iluminismo, estaba muy mal visto el accionar del comportamiento de los jueces, porque se decía que aplicaban puro decisionismo y arbitrariedad. Entonces hasta se llegó a decir, por ejemplo, el Marqués de Beccaria, que era un protagonista digamos, de toda esa movida iluminista y humanista, llegó a decir que la ley no debía interpretarse, que el juez debía ser boca de ley, hasta ese punto. Luego, por supuesto,
esta afirmación fue rebatida con éxito porque la ley penal es una ley, digamos, el derecho penal es una ciencia social y no es una ciencia exacta y debe, digamos, la ley no se puede aplicar automáticamente. Decíamos en la clase pasada, es una tarea intelectual, psicológica, jurídica, pero que está a cargo de una persona con todos los errores que puede cometer esa persona, y para eso existen los órganos superiores para tratar de enmendar los errores jurídicos, los errores de apreciación y de interpretación legal, pero la ley está claro que debe ser interpretada. Ahora, hay consenso en la doctrina y la jurisprudencia en cuanto a que debe haber pautas de interpretación seguidas por todos para que justamente no exista decisionismo, para que las resoluciones sean lo más previsibles posibles y que los jueces que aplican la ley penal, administran justicia, justamente tengan que respetar esas pautas de interpretación. Y entonces vamos a tener, de acuerdo a una clasificación genérica, según el sujeto que interpreta, una interpretación auténtica, otra judicial y otra doctrinal. Los remito a las clasificaciones. La única obligatoria es la auténtica porque proviene de la propia ley, como por ejemplo el concepto de funcionario público que establece el artículo 77 del Código Penal, el propio legislador que está diciendo el funcionario público es tal persona. Punto. ¿No? Eso ya no se discute, no se interpreta. Lo dijo el legislador. Después la judicial, que es la jurisprudencia, y de acuerdo al sujeto que interpreta, también la doctrinal, que es importante de acuerdo al rigor científico que tenga el dogmático, el doctrinario. De acuerdo al método utilizado, que es más importante esa clasificación, porque tenemos la literal o gramatical, que decíamos que es el piso, la letra es un límite para otros métodos de interpretación, y luego se complementan, el literal se complementa con el sistemático, el teleológico y el histórico. El sistemático, lo decíamos, el orden jurídico es uno solo, y las normas no están aisladas, se deben conjugar armónicamente con el resto de las normas, y la ubicación de un tipo penal es muy importante porque, de acuerdo al título de la ley, siempre vamos a tener el bien jurídico tutelado, y esto me da pie a hablar del método teleológico. Telios viene del fin significa fin en derecho griego y romano, y habla de el fin que tiene, digamos, las normas, la finalidad que tienen las normas. Entonces, cuando se interpreta, se tiene que tener en cuenta cuál fue la finalidad que tiene la norma, y esto es muy importante, siempre salvando, digamos, la literalidad o la interpretación gramatical, como la palabra como el piso. Siempre la interpretación debe tener debe estar hecha en clave constitucional. Siempre tiene que tener en cuenta, como mira, digamos, una forma conglobada de lo que es la Constitución y los pactos internacionales. Ese es el norte, el faro que hay que tener cuando se interpreta, cuando se habla de una interpretación sistemática y teleológica. Y por último, el método histórico. El método histórico, que es bastante cuestionado porque hay algún doctrinario hace unos cuantos años hablaba de que la ley es como el barco que abandona el puerto, entonces se sancionó en un momento, pero abandonó ese lugar de origen. Y esto tiene que ver con que, bueno, si tenemos en cuenta la cuestión histórica, el legislador, ¿qué le damos prioridad? ¿A la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores, a lo que dice la exposición de motivos, lo que decía directamente el proyecto? En definitiva, fue sancionada una ley con una modificación del proyecto, es decir, toda la cuestión histórica tiene sus bemoles y es un método un poco discutido. Por último, otra clasificación es según los resultados obtenidos. También es importante esta clasificación porque nos habla de una interpretación declarativa, restrictiva y una interpretación extensiva. La declarativa, lo que nos hace verificar es que la interpretación que nosotros le damos a la ley coincide con la letra de la ley. No, nos deja tranquilos en el sentido de que no exorbitamos la letra de la ley. La restrictiva, como su nombre le indica, en clave constitucional, y también, y esto es muy importante para respetar el principio de legalidad, es decir, digamos, para respetar el aspecto
no solo escrito, sino estricto de la ley penal, es decir, que ante la duda tenemos que estar siempre a una interpretación que favorezca al reo y al ser humano en general. Hay un principio internacional que se llama pro homine, que rige justamente y que la Corte Federal lo ha aplicado en varios fallos, que determina que ante la contrariedad de una interpretación que ponga en un peor lugar al ciudadano frente al Estado, hay que estar a una interpretación que lo deje en un mejor lugar, ¿sí? Pro homine. Esa es una interpretación restrictiva, sin violar siempre el principio literal, el método literal, es decir, la ley no hay que agregarle ni quitarle letra a la ley. O sea, una interpretación restrictiva no podría llevar a un juez a decir, bueno, la ley es clara, pero para mí es otra cosa y no aplico la ley. No, claro que no. Siempre dentro de las posibilidades de la letra, de la ley, se puede hacer una interpretación restrictiva para generarle más derechos al ciudadano frente al Estado, frente al disponiente. Por último, que es importante y ya la mencionamos, la interpretación extensiva. Esta interpretación extensiva está en el límite con la aplicación de la analogía. La aplicación extensiva va a estar permitida en la medida que no sobrepase la letra de la ley y que no cree una norma. La analogía decíamos que no confundir con la analogía del legislador, que por ejemplo en el artículo 140, en el delito de servidumbre, habla el legislador de servidumbre o condiciones análogas, someter a servidumbre condiciones análogas. Esa analogía establecida por el legislador no está prohibida. La que está prohibida es la aplicada por el juez. Cuando el juez, haciendo una interpretación extensiva, se pasa de la línea, y lo que hace es crear una nueva norma parecida a la otra, pero parecida, y sabemos que el principio de legalidad, entonces, ahí es un guardián de este tipo de cuestiones, porque la prohibición de la analogía es, en derecho penal, es absoluta, salvo que la analogía sea en favor del imputado, siempre y cuando no cambie la letra de la ley. Por ejemplo, en el Código Penal uruguayo, ¿sí? Se permite completar las causas de justificación de manera supralegal, es decir, doctrinariamente, es decir, interpretación jurisprudencial, y de alguna manera se está, digamos, se puede utilizar analogía, pero siempre en favor del imputado. ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá? ¿Preguntas? Entonces, analogía mala en parte, prohibida. Analogía in bona en parte, permitida. La analogía del legislador, no hay problema. El problema es la analogía que usa el juez cuando aplica el derecho y crea una norma nueva parecida a la anterior. La clase pasada pusimos el ejemplo de las cosas y de la energía eléctrica, ¿recuerdan? No lo voy a repetir. Ahora voy a cambiar un poco el ejemplo y con esto cerramos este tema. Vamos a tratar, aunque sea 10 minutos, de ir a otra bolilla, que es a principios del siglo pasado estaba previsto ya el delito de secuestro extorsivo, pero no estaba previsto la sustracción de cadáveres. Y esto traía un problema. Cuando se cometían ese tipo de conductas, es decir, se profanaban cuerpos en los cementerios, no estaba previsto legalmente. Entonces tuvo que hacer dos cosas el legislador. Primero, respetar el principio de legalidad y no aplicar retroactivamente la ley, y otro, cambiar la ley y establecer un tipo penal que era sustracción de cadáveres pidiendo rescate del cadáver, ¿sí? Y fíjense que después trajo otro problema esto, que es un problema de, justamente, no solo de retroactividad, sino de analogía. Porque, ¿qué ocurre cuando se sustrae un cadáver, ¿sí? Y no se pide rescate por ese cadáver? No estamos dentro del tipo penal. Y tampoco por analogía, aunque preserve el mismo espíritu de la ley, podemos aplicarla, una analogía en mala parte.
Por otro lado, entonces, la sustracción sola de cadáver, sin pedir el rescate en dinero, ¿es típica de algún delito? Algunos dicen del hurto, pero el hurto requiere que la cosa sea ajena y que alguien sea dueño de la cosa. ¿Quién es dueño de un cadáver? Entonces, fíjense la cantidad de lagunas jurídicas que provocan, y vuelvo al principio de la clase pasada. El derecho penal es un sistema discontinuo de ilicitudes, y las lagunas jurídicas no nos tienen que preocupar. Se lo dejo pensando como ejemplo. Yo escribí sobre esta cuestión, ya se los aclaré, está en el blog, está en la página, y ahí está más desarrollado, pueden ir a verlo con más tranquilidad. Ahora, aunque sea 10 minutos, quiero tocar un tema que sé que para ustedes Sí, es complejo. son y cuarto, justo te iba a avisar. ¿Ya son y cuarto? Bueno, avísame cuando sean y 25, y los últimos 5 minutos los uso para eso. 10 minutos voy a usar. Para bien de ustedes, quiero tratar de zanjar algunas cuestiones. La bolilla de historia del derecho penal y la bolilla de corrientes de derecho penal son bolillas muy teóricas que en esta emergencia se les dijo que estudiaran con el material que ya tienen, etc. Pero hay algunas cuestiones que, por lo menos, quiero reforzar para que ustedes estén más orientados. Ustedes seguramente ya estudiaron las corrientes de las escuelas, que son la escuela clásica, la escuela toscana, la escuela del criminalismo positivista, peligrosista, de Ferri, Garófalo y Lombroso, que le llama mucho la atención, la tercera escuela también, y después la escuela dogmática. Les dejo las anteriores y quiero remitirme un poco a la dogmática. Dentro de la escuela dogmática tenemos varios métodos dogmáticos que generan subescuelas, si se quieren, que es lo que nos termina llevando al funcionalismo. Quiero que lo estudien así porque si no, no se entiende. Es una cosa que ustedes van leyendo y mezclan todos los conceptos y es difícil después poder entender. Decía entonces que la escuela dogmática tiene distintas metodologías de estudio y eso fue generando subescuelas dentro de lo que es la escuela dogmática, que es una escuela que tuvo como norte estudiar los conceptos, estudiar un derecho positivo determinado y estudiar los conceptos en forma sistemática. Por ejemplo, dio inicio al estudio de la teoría del delito como la conocemos. El primer método dogmático fue el método naturalista, que es lo que ustedes conocen como positivismo jurídico, lo que ustedes conocen más sencillamente como causalismo. Después tenemos, por decantación, porque fueron criticándose las escuelas surgen a partir de críticas de la anterior escuela, surge el neocantismo o normativismo. Después surge el finalismo, y después recién el funcionalismo, en su versión sistémica de Jacobs y en su versión moderada de Roxini. Entonces, básicamente, quería primero presentarles así el tema, y después que tengan en cuenta varios puntos claves de esta discusión entre causalismo y finalismo. No tengo tiempo ahora para desarrollar todo, pero la discusión causalismo y finalismo, primero que terminó en Europa hace 40 años, 50 años. Una discusión que se dio en los años 60, 70. En la Argentina esa discusión vino después de los 90, porque los maestros doctrinarios, Soler, Fontainebleau, Creus, etcétera, tenían una postura netamente causalista. Recién, a partir de Zaffaroni, en los años 90, con su manual de Derecho Penal, y algún que otro autor, Lacio Naya y algún que otro autor, se empezó a hablar de finalismo en Argentina, que rápidamente prendió, y que hoy podemos decir que, salvo alguna excepción, la mayoría de nuestros tribunales son finalistas, o postfinalistas, o finalistas funcionalistas. El cambio más importante que generó esta discusión entre causalismo y finalismo tuvo que ver con este concepto de acción, con un concepto causalista por un lado, con un concepto finalista por el otro. El concepto causalista era un concepto objetivo descriptivo
que solamente le interesaba, desde la ciencia de la naturaleza, un movimiento corporal sin ningún tipo de connotación subjetiva. Lo subjetivo lo dejaba para otra categoría, que era la culpabilidad. Era una forma de la culpabilidad, dolosa o culposa. La primera parte del delito era objetiva, era descriptiva, y recién con la antijuricidad era valorativa. Este esquema empezó a tener quiebres, problemas. Por eso surge el neocantismo, el normativismo, que empieza a criticar estas cuestiones de decir, bueno, ¿saben qué pasa? Que hay tipos penales que ya requieren desde el tipo penal, no esperar desde la descripción de la conducta, no esperar a la culpabilidad, requiere aspectos subjetivos. Entonces ya ahí no me sirve el sistema. Por ejemplo, el delito de hurto requiere un ánimo de lucro, un ánimo de apropiación, de lucrar con esa cosa que la sustraigo, que la saco del ámbito del dueño. Es un ánimo, y es una cuestión subjetiva. Entonces, ¿a dónde va a parar el concepto causal de acción? Un concepto objetivo que lo subjetivo lo deja después para la culpabilidad. Ya hay un quiebre del sistema. Hay muchos elementos subjetivos que ya están en el tipo penal. Y otra explicación que no pudo dar el causalismo es cuando llegamos a la culpabilidad, que es la relación, según el causalismo, la relación psicológica entre el hecho y el sujeto, entre ese hecho causal y el sujeto, una relación psicológica, hay delitos que son llamados delitos de olvido, que justamente como su nombre lo indica, la persona no tiene una relación psicológica con su acción. El que se va rápido al teatro y se olvida la llave del gas abierta de la cocina, y mientras está en el teatro, a la hora explota y causa lesiones a los vecinos del edificio, no tuvo una relación psicológica con su hecho. Es el llamado delito de olvido. Entonces, el causalismo no podía explicar ese tipo de delitos. Por eso empieza a quebrar el sistema, empieza a hacer agua el sistema causalista por todos lados. Y ahí surge la idea del normativismo, que no voy a desarrollar ahora, que termina con el finalismo. Belzel, padre del finalismo, dice, no, la acción no es causal, no es ciega, la acción es vidente, porque tiene una finalidad del vamos. No son movimientos meramente corporales, no hay inervación muscular. Claro que hay movimientos, claro que hay inervación muscular, pero eso tiene ya una finalidad. Por eso la acción es final de acuerdo a metas, de acuerdo a proyectos que tiene la persona. En ese sentido la acción es final. Y esto provoca, entonces, un cambio sistemático importante. Nos vamos de una tipicidad simple, objetiva, descriptiva, a un tipo complejo, ¿sí? Que se divide en dos, en un aspecto objetivo y un aspecto subjetivo. El finalismo agrega este aspecto subjetivo, saca la forma de la culpabilidad, y lo subjetivo lo analiza en el tipo subjetivo. Es decir, lo subjetivo lo baja de la culpabilidad a la tipicidad. Y entonces genera que el tipo sea complejo, se divide en dos, un aspecto objetivo y un aspecto subjetivo. Y va a generar 4 estructuras básicas de los tipos penales. Una dolosa, una culposa y a la vez culposa o dolosa, positiva u omisiva. Este cambio sistemático cambió la suerte de la interpretación de la teoría del delito para siempre. No significa que el finalismo sea la panacea, que sea lo mejor. De hecho, después surgieron postfinalismos o funcionalismos. El funcionalismo de Jacobs es sistémico, es extremo. Ya se lo explicó el doctor Ricker cuando habló de las teorías de la pena, pero básicamente lo que sostiene es que ya no hay conceptos prejurídicos. Hay normalismo, se genera
un pensamiento totalmente distinto, y lo que se quiere es garantizar la vigencia de la norma cuando la norma se ha violado. El fin de la pena es preventivo, general y especial. Y el concepto de bien Doctor, jurídico, ya estamos. ahora sí. Ahora Tony, sí, ya termino con esta idea. Disculpame. Gracias. Dale, gracias. El concepto de bien jurídico se reemplaza, y lo que se tiene en cuenta entonces es los roles, el rol social que tiene cada persona, y la persona va a responder por la acción, por no haberla evitado, cuando tiene un rol social determinado que lo obliga para ser responsable. Bueno, no tengo tiempo del digamos, funcionalismo moderado de Roxin, léanlo. Básicamente Roxin lo que establece son pautas de política criminal, es una idea de funcionalismo reductora del poder punitivo, porque establece como límite a la responsabilidad penal el concepto de culpabilidad y prevención especial y general de la pena. Corto, hay mucho más para hablar, lo vamos a seguir hablando en la segunda parte, y ahora sí les hago los anuncios parroquiales que tienen que ver con el examen, que confirmo. Va a ser el jueves 28 a las 15 horas para las 2 comisiones. ¿Sí? El examen va a ser el sistema modo múltiple choice, que significa opción de respuestas correctas o verdadero o falso. Puede ser cualquiera de las dos. Por ejemplo, una afirmación que requiera decir si es falsa o verdadera, o un enunciado, una descripción, que tenga 4 alternativas y una sola de ellas la correcta. Ese es el modo. Va a ser un modo secuencial. No va a haber, como hay en otros exámenes, varias opciones correctas en el multiple choice. No. La correcta es una sola. Genial, listo. Repito, puede ser con sistema verdadero o falso, o puede ser 4 opciones de las cuales una es verdadera. Una es la correcta. ¿Sí? Después, va a ser secuencial. ¿Qué significa que sea secuencial? Significa que tienen que responder, no van a poder responder, por ejemplo, la segunda pregunta si no respondieron la primera. Tienen que ir avanzando secuencialmente en las preguntas. ¿Se entendió? ¿Hasta ahí? Otra cuestión. Van a tener 50 minutos para contestar. Van a hacer 20 preguntas. Repito, van a hacer 20 preguntas, van a tener 50 minutos para contestar. El sistema va a ser múltiple choice, el sistema va a ser secuencial, y la última cuestión es que la pregunta bien contestada suma un punto, la pregunta mal contestada resta un punto. ¿Se entendió? ¿Cuánto se aprueba? ¿Cuántos sistemas aprueban? así tiene que tener 14. Las estadísticas se las dejo a ustedes. Eso es lo que me transmitió el titular de cátedra. Se está elaborando el examen en esos términos. ¿Sí? Pero se sabe la nota para aprobar, por lo menos para el que termina, saber que si aprobó o no. Yo no lo sé, no he hecho la cuenta, pero... pero el porcentaje es... no, perdón. Sí, está bien, la pregunta está bien. Tienen que sacar como nota 4. ¿Sí? Bueno, lo que representa un 4